En este vídeo vamos a explicar una propuesta de flujo de trabajo para corregir y detectar y corregir interferencias entre las distintas disciplinas de Revit utilizando varios softwares. En primer lugar, partimos de Revit, se exportarían los modelos NWC de los distintos vínculos a Navis. En Navis se montarían los modelos en un único modelo federado, NWF, que contiene esos archivos individuales. En Navis se genera el informe de interferencias, estableciendo conjuntos de búsqueda en este caso, y desde Navis se exporta ese informe de interferencias a Revit mediante un archivo CSV, a Excel, mediante un archivo CSV. En Excel lo que se va a hacer va a ser limpiar esos datos y pasarlos a Dynamo, que a través de una rutina lee estos datos de Excel y visualiza los elementos que presentan interferencias y los visualiza de nuevo de vuelta a Revit. Lo vamos a ver. Partimos de un archivo, en este caso de instalaciones, en el que es un archivo en el que vamos a exportar a Navisworks, y en este archivo se han hecho dos pasos previos. Uno de ellos ha sido crear un parámetro que yo lo he llamado class, que lo vemos ahora, de tipo sí, no, y actúa sobre todas las categorías de las cuales queremos obtener algún tipo de información sobre su posible interferencia. Si seleccionamos cualquier elemento que pertenezca a esa categoría, de ese parámetro, abajo vemos que tiene el parámetro class. Está en gris porque está desactivado, no está actuando este parámetro, pero lo tiene incorporado. Este parámetro es el que en el último paso del vídeo va a leer Dynamo para resaltar, poner en negrita aquellos elementos que están provocando una interferencia, bien sea con otra parte de la instalación, con otras instalaciones, bien sea con estructura, bien sea con arquitectura. Aparte de este parámetro, para poder trabajar bien corrigiendo las interferencias, es muy recomendable crearse una vista ex professo, que yo la he llamado, en este caso, una vista que va a mostrar las interferencias de las tuberías. No se ve nada porque se ha aplicado un filtro de vista que utiliza el parámetro que hemos explicado antes. Yo me he creado un filtro que se llama Pipes Class, que actúa solo sobre las categorías relacionadas con las tuberías y cuya regla de filtrado utiliza el parámetro que me he creado y le está diciendo que el parámetro no es igual así en aquellos elementos que pertenezcan a estas categorías. Entonces, cuando yo activo este parámetro y le quito la visibilidad, lógicamente no vemos nada, porque lo veremos cuando ese parámetro esté activo, cuando el CLS class esté activo. Empezarán a salir elementos que son los que están provocando las interferencias, de tal manera que nos servirá esta vista para identificar esos elementos y corregirlos. Lo vemos. Me cierro esta vista y me vuelvo aquí. El proceso de exportación de los archivos a Navisworks
es partiendo de la vista actual, de la vista que queremos exportar. En este caso yo le he llamado 3D Export Navis. Nos vamos a Export, exportar archivo NVC. En las opciones de Navisworks es importante resaltar que la exportación tiene que ser sobre la vista activa, que para eso la hemos creado, y que los modelos deben de estar previamente en coordenadas compartidas, para que cuando vayamos exportando cada uno de los archivos al modelo federado de Navis, se coloquen correctamente. No voy a hacer la exportación porque ya tengo los archivos exportados. Le doy a cancelar, y nos vamos a Navis. Una vez en Navis, habremos exportado cada uno de esos archivos NVC, en este caso el de arquitectura, el de instalaciones y el de estructura, en coordenadas compartidas, y lo habremos exportado habiendo preparado previamente en cada uno de ellos una vista específica para exportación a Navis. En este caso, como se puede ver, pues las vistas específicas coinciden con, pues está todo del modelo entero, pues coincide con todos los elementos que pertenecientes a cada una de estas tres disciplinas. Si nosotros ocultamos el vínculo de arquitectura y el de estructura, podemos ver que lo que nos queda es la vista que se llamaba 3D Export Navis y contenía todos los elementos de instalaciones. El hecho de exportarlo en coordenadas compartidas hace que se ensamblen perfectamente estos tres modelos en el archivo federado. Una vez que tenemos, voy a poner activo la estructura también porque me interesa verla. Una vez que tenemos este modelo federado, vemos en esta ventana de conjuntos que hay una serie de conjuntos que van a ser fundamentales a la hora de establecer las colisiones. Estos conjuntos es una buena práctica tenerlos en un archivo previamente definido y cargarlos o importarlos a través de esta opción de Import-Export. Importar conjuntos de búsqueda y entonces buscaríamos el archivo y nos crearía todos los conjuntos en esta ventana. De tal manera que en la pestaña de Class Detective son estos mismos conjuntos de búsqueda los que, seleccionando la opción de Sets, de conjuntos, figurarían aquí. Y también aquí son los mismos, de tal manera que nos permitirían cruzar los elementos. En este caso estos conjuntos están creados por categorías, serían todos los elementos que pertenecen a la categoría Pipes, todos los elementos que pertenecen a la categoría Ducts y así sucesivamente. Entonces es muy cómodo porque dependiendo de cuántos conjuntos, de cómo hayamos creado ese archivo, de qué conjuntos nos aparezcan aquí, podremos identificar fácilmente esos elementos para establecer las colisiones. En este caso, yo ya me he creado un test que se llama Framing versus Pipes, tuberías contra vigas, y en la columna de selección, en el bloque de selección A, estaría solamente seleccionado Structural Framing, y en el conjunto de selección B estarían seleccionadas las tuberías y sus uniones. De tal manera que si yo ahora mismo le doy a correr el test, me aparecen que tengo activas 47 colisiones. Aquí
me parece 47 classes, de las cuales están activas 47. No hay ninguna resuelta, tendremos que resolverlas más adelante. En la última pestaña, la de Report, solamente de este informe de colisiones, solamente queremos quedarnos con el ID del elemento y queremos incluir solamente los classes, los que son nuevos, los que se han generado en esta revisión de interferencias y los que aún permanecen activos, para que nos recuerde que los tenemos que resolver. Cuando nosotros, una vez que tenemos estas opciones marcadas, le diéramos a Grade Report, lo que haría sería crearnos un archivo HTML, porque así lo hemos querido, HTML en tabular, de este estilo. En el cual solamente se crearían una tabla con los elementos y sus IDs. En la primera columna estaría la columna de Structural Framing que hemos visto antes en el conjunto A, y la columna rosa al conjunto B serían las tuberías. Nosotros esta información nos la vamos a llevar a Excel copiando y pegando simplemente. Abrimos Excel y nos creamos un archivo en el cual vamos a volcar los elementos, los IDs de los elementos, que son estos que aparecen aquí. Pero estos datos, tal cual nos lo genera el informe de colisiones, no nos sirven, tenemos que prepararlos, tenemos que limpiar un poco este archivo. ¿Qué nos interesa? Nos interesa solamente los ID de las tuberías, es decir, este número de la columna rosa. Para ello hay una opción en Excel que lo que te hace es descomponer la string, es decir, los datos de texto de cada una de las celdas en varias partes. En este caso, separará por un lado lo que no es el número del texto. Entonces crearía dos columnas, una con element ID y otra con el número, que es la que nos interesa tener. Yo ese trabajo ya lo he hecho, sería esta opción que no lo he dicho, texto en columnas. Yo esa opción ya la tengo hecha y me la he creado en una pestaña propia que se llama Pipes ID. Y aquí tengo, como veis, los 47 classes con los ID de los elementos. Una vez que tenemos este Excel preparado así, en Dynamo nos hemos creado una rutina sencilla en la que simplemente le decimos a Dynamo que lea ese archivo Excel, que coja la hoja o la pestaña que se llama Pipes ID, que lea esos datos que son los IDs de los elementos y seleccione los elementos, en este caso las tuberías, los elementos según su ID. Una vez que tenga esos elementos, lo que va a hacer va a ser escribir en el parámetro de la tubería este parámetro CLSClass como true, como yes, es decir, lo que va a hacer va a ser sacarlo del letargo gris que está y ponerlo y activarlo, ponerlo en negro. Si nosotros ejecutamos esta rutina, ya está ejecutada. Aquí ha leído los IDs de los elementos, como contaba. Aquí ha seleccionado todas las tuberías que tienen ese ID previo. Y aquí ha escrito en el parámetro CLSClass, ha escrito como true en todas esas tuberías que son las que presentaban conflicto. De tal manera que cuando ahora nosotros nos vamos a la vista que teníamos preparada con ese filtro de vista, Pipe Class, ya sí que aparecen elementos. Aparecen los elementos cuyo parámetro está
activo, cuyo parámetro está activo. Entonces, ya tenemos visibles los elementos que provocan la interferencia, con lo cual ahora sería muy sencillo identificarlos para poder proceder a su resolución. Simplemente seleccionando el elemento, yéndonos a una vista ya preparada en la que tengamos solamente las categorías que están provocando interferencias entre sí, las vigas y las tuberías, y para verlo mejor podríamos aplicarle una caja de sección, que seleccionara solamente la tubería y la porción de viga que está a su alrededor, y aquí podríamos ver lo que está provocando la interferencia. En este caso ya vemos que la tubería se mete ligeramente en la viga. Entonces ya podríamos proceder a su resolución desplazando esta tubería. Paso importante es que una vez que tengamos resueltas todas las interferencias que nos está diciendo esta ventana, debemos proceder a desclicar este parámetro para que cuando nosotros volvamos a exportar este archivo a Navis y volvamos a ejecutar la detección de interferencias, Navis entienda que esas interferencias están ya resueltas y nos las notifique como tal. De tal manera que esto es un proceso útil e iterativo para detectar y resolver las interferencias. Este proceso llegaría a su fin cuando nosotros resolviéramos todas las interferencias en las vistas preparadas para tal fin. Aquí solamente hemos querido mostrar las tuberías con las vigas, pero eso se debería hacer con los elementos susceptibles de provocar interferencias. Una vez que tuviéramos resueltas las interferencias, nos iríamos a Navisworks y ejecutaríamos otra vez el informe de interferencias. Si las hemos resuelto bien, llegaría un momento en el que ese informe daría 0 clases, dando a entender que hemos resuelto todas las interferencias. Este es un flujo de trabajo efectivo para utilizar, en el que se utiliza Dynamo para detectar rápidamente esas interferencias, apoyándose en la lectura de los IDs de los elementos que ha detectado Navisworks.